Los aduladores en nombre de Dios. Es el título de nuestra segunda reflexión, basada en la serie sobre el rey Acab de Israel. Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 11, dice: Sedequías, uno de los profetas que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció: Así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Como vimos en el estudio anterior, en el relato sobre el plan del rey Acab de Israel de ir a pelear contra los sirios, acompañado del rey Josafat de Judá, y descrito en el primer libro de Reyes 22, del 1 al 28, encontramos interesantes comportamientos de los diferentes personajes que intervinieron en los sucesos, de los cuales podemos extraer valiosas enseñanzas. En esta segunda entrega hablaremos de los profetas de Acab y de Sedequías. Cuando el rey Josafat le preguntó al monarca de Israel si había algún profeta de Dios a quien se pudiera consultar antes de ir a la guerra, el texto dice que Acab mandó traer a sus profetas, como unos 400, y les preguntó si debía subir en contra de Ramot de Galaad. Ellos le dijeron que lo hiciera, pues Jehová la entregaría en sus manos. El texto añade: y Sedequías, uno de los profetas, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció: Así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Algunos comentaristas bíblicos consideran que estos profetas eran en realidad adoradores de Acera. Esto viene en el comentario de la Biblia del Diario Vivir. Otros dicen que eran profetas de Dios que fueron infieles al Señor. Pero esto resulta difícil de creer. Primero, por la cantidad de profetas que eran. Y segundo, porque la pagana esposa de Acab, es decir, Jezabel, con el consentimiento de su esposo, se había dedicado a asesinar a los profetas de Dios para erradicar de Israel la adoración a Jehová. Esto lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4. De cualquier forma, por su mensaje, más parecen profetas oficiosos que están en el presupuesto real y de ello viven. Por lo tanto, es obvio concluir que, conociendo al monarca, se dedican a halagarlo y decirle solamente lo que él desea oír. Pero el que de plano quiso hacer algo espectacular fue Sedequías, quien, recurriendo a una acción simbólica con unos cuernos de hierro, le anunciaba al rey: Así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Uno puede levantar la siguiente pregunta: ¿qué está dispuesta a hacer una persona que está al servicio de un rey obstinado, caprichoso y arrogante? Cualquier cosa, con tal de agradarlo, sobre todo halagarlo, lisonjearlo, ya sea porque no quiere perder sus ingresos o porque teme ser privado de sus privilegios, su influencia y poder. Quizá usted habrá oído esa expresión: ese tipo es capaz de cualquier cosa, hasta de vender a su propia familia. Pues ese es el comportamiento de aquel que vive de la adulación. Notemos que dice que Sedequías hablaba en nombre del Señor. Esto agravaba aún más la situación, pues recurre a la divinidad para darle credibilidad a su dicho.
Cuando él y los 400 hombres que vaticinaban la victoria al rey fueron desenmascarados por el profeta Micaías, diciéndoles que un espíritu de mentira había hablado a través de ellos. Sedequías, lleno de ira, golpeó al varón de Dios en la mejilla, declarándole: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Esto nos muestra que en el mundo hay personas serviles, sin escrúpulos, carentes de valores o principios éticos que, por intereses económicos, sociales, políticos y hasta religiosos, son capaces de decir o hacer cualquier cosa con tal de mantener el favor del halagado. Desde tiempos inmemoriales, el mundo ha visto el surgimiento de falsos profetas, pero en los últimos años hemos sido testigos de la proliferación de estos por todo el mundo. Son individuos que dicen tener visiones, sueños, escuchar voces, que dicen que Dios les da palabras de, entre comillas, profecía a las personas y le dicen a la gente lo que ellas desean escuchar y les vaticinan prosperidad económica, sanidad y superación personal. Por supuesto, a cambio demandan jugosas ofrendas económicas o en especie. Son hombres y mujeres que se les puede ver en la televisión y en las redes sociales bajándose de jets privados y abordando limusinas para dirigirse a los lugares donde realizarán su espectáculo en concentraciones de personas. En realidad, su Dios es el dinero, el poder, la influencia, todo aquello que Satanás ofreció a Jesucristo a cambio de que se postrara ante él cuando lo tentó en el desierto. Allá esto aparece en Mateo capítulo 4. He conocido a muchas personas que han sido muy lastimadas por las falsas profecías de estos charlatanes. En realidad no son profetas, sino adivinos, agoreros, disfrazados de profetas. Dios prohibió y condenó toda adivinación. En su palabra mandó: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, en la versión Reina Valera 60. En realidad, esas multitudes que acuden a ver a esos individuos son personas que no desean escuchar la palabra de Dios en toda su pureza, sino oír cosas bonitas que les hagan sentirse bien, que no les incomoden hablándoles del pecado ni del juicio de Dios, sino del amor y de las abundantes bendiciones que el Señor da. Son gente cautiva a sus deseos y pasiones que buscan religión y no una relación con el Dios verdadero. La palabra de Dios nos advierte contra tales falsos profetas. Jeremías 14:14 dice: me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los mandé, ni les envié, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Y allá en Jeremías capítulo 27, versículo 15, dice la palabra del Señor:
porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre. El Señor Jesucristo en varias ocasiones alertó sobre ello, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:11. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El apóstol Juan advirtió: hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. A través de este relato, podemos concluir que, como creyentes, debemos cuidarnos de aquellos que dicen hablar en nombre de Dios y lo único que buscan es exaltarse a sí mismos, robándole la gloria a Dios. ¿Cómo podemos evitar caer en el engaño? Primero, buscar a Dios por medio de la oración, suplicándole que ilumine nuestro entendimiento para discernir su voluntad, y luego escuchar la voz de Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Recordemos que al rendir nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos guiará a toda verdad. Pero debemos dejar que la Escritura juzgue nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, emociones y también las intenciones del corazón. Solo así podremos saber si lo que pensamos y hacemos está acorde con la voluntad del Señor. Amigo que me escuchas, ¿has escuchado a personas que te han dicho que recibieron una palabra de parte de Dios para ti y te vaticinaron muchas bendiciones? ¿Has aceptado esas palabras y creído sinceramente que provienen de Dios? Cuidado, si ya crees esas cosas, estás alejado de la palabra de Dios y caminas en los terrenos de la adivinación. Examina tu vida, arrepiéntete de todo corazón y pide perdón al Señor por apartarte de su senda y suplica su misericordia. Él te liberará de esas cadenas de engaño. El Señor te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.